tardes. Mi nombre es Guido Sotomayor Pereira, profesor de la Universidad Técnica de Machala, en la Facultad de Ciencias Empresariales, y gustoso de participar en este 9º Congreso Internacional de Gerencia en América Latina. El tema que me permito disertar el día de hoy es relativo a la distribución espacial de la actividad económica y niveles de renta en Ecuador, las posibilidades de desarrollo que tenga la economía ecuatoriana. Bueno, partimos de un hecho, y es de que todos los fenómenos económicos en un país pueden ser explicados a través de diversas teorías. Existen, por ejemplo, las teorías del crecimiento económico, las cuales manifiestan que los problemas de una economía pueden ser explicados a través de las diferencias en las tasas de ahorro, en las variaciones tecnológicas, en problemas de flujos de inversión, en de balanza comercial, de balanza de pagos, etc. Existen también las teorías tradicionales de desarrollo económico, llamadas de geografía de primera naturaleza, que intentan explicar que los problemas económicos de un país pueden ser analizados a través de variables de geografía física, como por ejemplo el acceso a puertos que tenga una economía, la riqueza de los suelos que un país tenga, su dotación de hidrocarburos, las horas de sol a las cuales pueda acceder, o su climatología. Y existe una tercera teoría llamada de la economía geográfica, que es un marco conceptual donde la estructura geográfica de la producción y los niveles de renta se analizan explícitamente. Nosotros intentaremos explicar la actividad económica en el Ecuador y los problemas que tiene la economía ecuatoriana a través de esta última teoría de la economía geográfica. Y para explicar un poquito los conceptos de economía geográfica, no es sino intentar explicar cómo se encuentra distribuida la actividad económica en el espacio de un país, en este caso del Ecuador, cómo se encuentra distribuida la actividad económica en el espacio ecuatoriano, y para explicar cómo se encuentra distribuida esa actividad económica, lo haremos a través del cálculo de una variable que se la conoce con el nombre de potencial de mercado. Este potencial de mercado nos permite dar una visión muy clara respecto del nivel de posicionamiento de cada una de las provincias de un país en relación al acceso relativo al mercado de consumidores. En dos palabras, una provincia que tenga un mayor potencial de mercado será aquella provincia que tenga un potencial acceso mucho mayor a consumidores dentro de ese espacio geográfico. Las empresas, por tanto, en su estrategia de maximización de beneficios, buscarán provincias que tengan mayores potenciales de mercado, puesto que eso les permitirá acceder a sus consumidores de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, minimizando sus costos de transporte. Por el contrario, una provincia que se asiente, una empresa que se asiente en una provincia que tenga un menor potencial de mercado tendrá mucho más costos de transporte de sus productos y por consiguiente sus utilidades tenderán a reducirse. Entonces, cuando calculamos el potencial de mercado, lo vamos a hacer a través del potencial de mercado de Harris, que no es sino una variable que recoge la actividad económica, y ese potencial de mercado lo calculamos considerando variables tales como el PIB nominal de una provincia, el PIB real de una provincia, el valor agregado bruto, la población de cada localización. Y el potencial de mercado lo calculamos a través de dos elementos o a través de dos momentos. Un primer momento es a través de un cálculo de los kilómetros que separan las capitales de cada provincia, y en un segundo momento a través de la distancia que es expresada en términos de tiempo que es necesaria para recorrer la distancia que separa las capitales de dos provincias. En dos palabras, el potencial de mercado se calcula tanto en kilómetros como en tiempos. Metodológicamente hablando, en nuestro trabajo hemos calculado el potencial de mercado para 23 de las 24 provincias que componen la economía ecuatoriana. No lo hicimos para la provincia de Galápagos, puesto que esta es región insular y el cálculo del potencial de mercado puede distorsionar en los resultados finales de las otras 23 provincias del Ecuador continental. Y cuando hicimos el cálculo del potencial de mercado, podemos ver que se presenta en esa diapositiva, se puede apreciar claramente la existencia de mayores niveles de potencial de mercado en las provincias de la costa ecuatoriana y Sierra Central.
en detrimento de las provincias del oriente ecuatoriano que tienen menores niveles de potencial de mercado. Y dentro de las provincias de la costa ecuatoriana, las provincias de la costa y sierra, las provincias de Pichincha, Guayas, son las que tienen mayores niveles de potencial de mercado. Así, de esa forma está distribuida la actividad económica en el espacio ecuatoriano. Entonces, podemos decir tanto para el potencial de mercado basado en población y distancia en kilómetros, como para el potencial de mercado basado en el valor agregado bruto real y distancias en kilómetros. Se puede apreciar claramente desde el norte al sur del país, para la costa y sierra central, que provincias de Pichincha, Guayas tienen mayores niveles de potencial de mercado. Le siguen en orden de importancia provincias como Azuay, Manabí, El Oro. Lo significativo aquí está en que las provincias del oriente son aquellas que tienen aún menores niveles de potencial de mercado. Otra forma de analizar la estructura de la actividad económica en el espacio ecuatoriano es a través de las medidas de concentración, es decir, graficando las curvas de Lorenz y coeficientes de Gini. Como pueden apreciar claramente en esa diapositiva, si graficamos la curva de Lorenz para medir la concentración de la población en el espacio, tanto para el 2007 como para el 2014, en el Ecuador, se puede apreciar claramente una distancia significativa entre la recta de equidistribución y la curva de Lorenz, lo cual nos permite ver una gran concentración de la población en el espacio ecuatoriano. De hecho, provincias como Pichincha y Guayas concentran un poco más del 40% de la población ecuatoriana en no más del 4% de todo el espacio ecuatoriano. Repito, un poco más del 40% de la población ecuatoriana se concentra en las provincias de Pichincha y Guayas, mientras que en las provincias del oriente ecuatoriano no existe más del 4% del total de la población del país, lo cual refleja una gran concentración de la población en el espacio. Lo mismo sucede con el valor agregado bruto real. Un poco más del 54% del valor agregado bruto real en el Ecuador se produce en las provincias de Pichincha y Guayas, y no más del 4.5% del valor agregado bruto real en el Ecuador se produce en 5 de las 6 provincias del oriente ecuatoriano, lo cual refleja una gran concentración tanto de la población como del valor agregado bruto real en el espacio ecuatoriano. Lo anteriormente descrito nos permite apreciar la existencia de una alta concentración de la población y el valor agregado bruto en el espacio, cuando hemos hecho el análisis a través de los mapas, de las curvas de Lorenz y coeficientes de Gini. Esto nos permite apreciar una fuerte gradiente en el Ecuador, es decir, una fuerte gradiente centro-periferia, que nos permite apreciar que existen provincias que actúan de centro de la economía ecuatoriana, provincias de la costa y sierra central, principalmente Pichincha y Guayas, y en la periferia de la economía ecuatoriana, las provincias del oriente de nuestro país. Y si existe ese fuerte gradiente centro-periferia, eso también se puede apreciar claramente cuando se hace un análisis del ingreso per cápita en las provincias ecuatorianas. En la diapositiva que se presenta en estos momentos hemos dividido a los ingresos per cápita de los habitantes del Ecuador en dos periodos, para el periodo 2007-2010 y para el periodo 2011-2014. En la parte inferior de la tabla hemos calculado algunos estadísticos descriptivos y nos vamos a fijar principalmente en máximo media 1, en donde ponderamos la provincia, los ingresos de los habitantes de la provincia que más gana versus el promedio de ingresos de los habitantes de las restantes 22 provincias. Y cuando hacemos esa ponderación podemos darnos cuenta de que para el periodo 2007-2010 la diferencia entre ingresos de la provincia que más gana versus el promedio de todas las demás provincias era de 5.68. O sea que en la provincia donde más se ganaba, sus habitantes ganaban 5.6 veces más que el promedio de los habitantes de las restantes 22 provincias. Fenómeno que se agudiza para el periodo 2011-2014, donde esa ponderación pasa a ser casi de 7 puntos, 6.98, lo cual refleja la gran disparidad de ingresos per cápita en los habitantes de nuestro país.
Ese fenómeno se expresa de hecho en los mapas que se presentan a continuación, donde se puede apreciar claramente esas significativas diferencias en la renta per cápita en las provincias ecuatorianas. Ahora bien, cuando llevamos a un plano cartesiano el logaritmo del potencial de mercado y el logaritmo de la renta per cápita, tanto para el 2007 como para el 2014, se puede apreciar claramente que las provincias que más potencial de mercado tienen son las provincias son las provincias en donde sus habitantes tienen mayores niveles de renta. En este caso, las provincias de Pichincha y Guayas, que tienen mayores potenciales de mercado, son las que tienen mayores niveles, sus habitantes tienen mayores niveles de renta. Y las provincias que más se alejan de ese centro económico que se constituye en Pichincha y Guayas son las que tienen menores niveles de potencial de mercado y por consiguiente también menores niveles de renta per cápita. Fenómeno que se expresa claramente tanto para el 2007 como para el año 2014. De igual manera, cuando analizamos el potencial de mercado con variables de capital humano, en este caso años de educación de los habitantes del país, del Ecuador, se puede apreciar claramente que aquellas provincias que tienen mayores niveles de potencial de mercado son aquellas en donde sus habitantes tienen mayores años, se han educado más. Otra vez, Pichincha y Guayas, que tienen mayor potencial de mercado, sus habitantes tienen mayores años promedio de educación. Lo anteriormente descrito nos permite apreciar un poco la estructura de la economía ecuatoriana, fenómeno que se repite también cuando analizamos los niveles de inversión en el Ecuador. De hecho, las provincias que más niveles de inversión reciben, mayor flujo de inversión reciben, son aquellas provincias que mayores niveles de potencial de mercado tienen. Una vez más, Pichincha y Guayas son quienes reciben mayores flujos de inversión, en detrimento de otras muchas provincias que tienen menores niveles de potencial de mercado y reciben significativamente menores niveles de inversión. Lo anteriormente descrito nos ha permitido apreciar claramente esa gradiente, esa relación centro-periferia muy clara que se manifiesta en la economía ecuatoriana. Se puede apreciar entonces esa estructura caracterizada por una relación centro-periferia en donde las provincias de la costa y Sierra Central actúan como centro de la economía y dentro de ellas Pichincha y Guayas como las provincias que más influencia tienen dentro de la economía ecuatoriana, mientras que otras provincias tienen, las provincias orientales actúan como periferia de la economía ecuatoriana. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Qué posibilidades de desarrollo tiene el Ecuador frente a esa gradiente centro-periferia que se da alrededor de la economía geográfica ecuatoriana? Y pasa mucho por el fortalecimiento de determinadas variables de geografía económica y de geografía física, principalmente el trabajar en el fortalecimiento de la inversión, en el fortalecimiento de vías de comunicación, trabajar mucho en educación de las políticas de educación de los habitantes, políticas de inclusión, políticas orientadas hacia el fomento de la inversión, de agregar valor a la producción, de reconvertir la matriz productiva ecuatoriana, de tal manera que los flujos de inversión, que la producción del país tienda a ser más homogénea y no se centre únicamente en pocas provincias, sino que la producción tienda a ser mucho más equilibrada dentro de la economía ecuatoriana. Son procesos largos, no son procesos cortos, que tienen que comenzar por ese fortalecimiento precisamente de una estructura jurídico legal que permita generar mayores flujos de inversión que fluyan a todas las provincias ecuatorianas para garantizar mayores niveles de producción, mayor productividad y un fortalecimiento de la estructura productiva ecuatoriana con los consiguientes beneficios que éstas tienen para todos los habitantes de un país. Pasar de un crecimiento económico a un desarrollo económico sostenido para todos los habitantes de un país. Yo les quiero agradecer mucho la atención prestada a esta exposición y quedo como siempre a las órdenes de todos ustedes. Han sido muy amables. Muchas gracias.